Es un placer para mí compartir con tantos profesionales en el área de alimentos, profesionales de la salud que nos acompañan el día de hoy, ¿verdad? Y estudiantes, algunos por ahí de nutrición que hoy nos acompañan. Pues bueno, el tema relevante a tratar el día de hoy será sobre los orígenes principales para la promoción de un nuevo etiquetado que como iniciativa es el objetivo y el interés de muchos de los que se encuentran aquí. Y cómo es que nos encontramos actualmente en México para nosotros poder entender cómo se lleva a cabo este etiquetado nutrimental. Es importante entrar en la concientización principal y saber las raíces de dónde nace esta nueva actualización en etiquetado nutrimental. Entonces, que si quieres ser un experto dentro del área, te invito a quedarte y a prestar muchísima atención a todo lo que vamos a presentar el día de hoy, ¿no? Y bueno, más adelante también vamos a especificar detalladamente los puntos más relevantes dentro de la modificación de la norma oficial mexicana 051. Dentro de Q&A, somos un equipo de trabajo comprometido en la normatividad oficial en bien de la población. Y esta no es una excepción. Soy profesional de la salud certificado por el Código Nutricio y declaro no tener ningún potencial conflicto de interés con el tema que presento y que no recibo remuneración económica por esta presentación. Para fines de red y para no cortar y que tengamos una interrupción, voy a apagar mi cámara y como mencionaban ahorita, va a haber una sección de preguntas. Igual las pueden ir dejando en el chat dentro de esta misma conferencia. Y bueno, como les mencionaba en un inicio, nosotros para poder entender, comprender, aplicar, reconocer los cambios dentro de la norma oficial mexicana, primero debemos conocer el cómo nos encontramos actualmente como población, como país, dentro del área de la salud, ¿no? Que es un área que a todos nos implica, a pesar de que seamos empresarios, de que estemos de gerentes en alguna área de una empresa y más como profesionistas, es algo que nos compete a todos los mexicanos. Aquí mostramos algunas gráficas de los resultados de la última encuesta nacional de salud y nutrición que se aplicó y vemos cómo los alimentos que se recomiendan dentro de la población de cada grupo etario, vemos cómo los vegetales, las verduras, realmente las nuevas generaciones están teniendo un mínimo consumo de estos alimentos recomendables, ¿no? Cuando por otra parte los alimentos que no son recomendables para consumo cotidiano ocupan el primer lugar las bebidas azucaradas, bebidas que tienen azúcares añadidos, y realmente todos los grupos etarios están dentro de los primeros lugares, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no han de negar que cuando van a comer en la mesa o cuando salen de viaje, lo primero que procuran para tomar, si no las últimas opciones, es agua natural? Procuramos algún jugo, algún refresco y de paso se lo ofrecemos a los pequeños, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los puntos principales por los cuales el sector de salud ha brindado y ha volteado la mirada a ellos y que siempre ha estado insistiendo para que el gobierno genere nuevas políticas que más adelante vamos a analizar. De esa misma manera vemos cómo en la población de 5 a 11 años, que son las futuras generaciones, dentro del año entre el 2006 y 2018, pues cómo ha ido en incremento la prevalencia de aparición de sobrepeso y obesidad en estos grupos de población. Si bien ustedes podrán decir, oye, pero pues es que vemos que ha ido disminuyendo el sobrepeso, eso es bueno. Pues sí, pero yo te voy a decir que no. ¿Por qué? Porque si bien ha disminuido el sobrepeso, pero la obesidad, como pueden analizar aquí a través de los años, ha ido en aumento.
Y eso es algo que realmente nos debe de preocupar a todos, ¿no? Como vemos aquí, el porcentaje también de 12 a 19 años ha ido en aumento conforme ha pasado el tiempo. Y bueno, vemos que hay un mayor porcentaje de población que presenta este tipo de enfermedades como sobrepeso y obesidad, que es lo que estamos hablando, pues en áreas urbanas por la mayor disposición de alimentación versus a una población en una comunidad rural. Vemos cómo la obesidad de población, por poner un ejemplo de 12 a 19 años, como en todas las áreas de nuestro país realmente tienen porcentajes altos, ¿no? Principalmente algunos cerca de las fronteras por mayor disposición tanto del norte como del sur. Entonces, se ha volteado la mirada, si bien a todos los estados, pero podemos ver que algunos son los principales, ¿no? A nivel nacional, en 2018, el porcentaje de adultos de 20 años y con más con sobrepeso y obesidad pues es de 75.2%, cuando en el 2012 era apenas pues, de 71.3%. Y esto va en incremento, que si no cambiamos las nuevas políticas y los ambientes donde nos desarrollamos, pues vamos a seguir ocupando el primer lugar de que muchos ya saben aquí que ocupamos México el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad general, ¿no? Y bueno, dentro de esto, creo que es muy importante recordar que la obesidad es una enfermedad de origen multifactorial, donde van a interactuar factores sociales, ambientales, económicos, comerciales, culturales, y que este esquema que ustedes ven aquí menciona los aspectos que son importantes tener en cuenta al tratar de trabajar en contra de este tipo de enfermedades, ¿no? Así que tú que estás como gerente en una empresa, tú que estás como emprendedor generando nuevos alimentos, es tu responsabilidad cambiar ese ambiente obesogénico, porque también parte de tu familia está involucrada aquí y las nuevas generaciones en las que tú estás viendo crecer atrás de ti, ¿no? Y por eso es que es importante tener en cuenta al tratar de trabajar en contra de ese tipo de enfermedades crónicas, ¿no? Y con base a este comentario, tenemos que enfocar todo nuestro esfuerzo y atención a la modificación del ambiente externo. ¿Por qué? Bueno, porque el ambiente externo se ve influido por la mercadotecnia, la accesibilidad de alimentos y las características de los establecimientos y productos que van a impactar profundamente en las decisiones de todos al adquirir algo. Por ejemplo, los niños o nosotros no sabemos ni que existe un alimento, pero de tanto verlo en la televisión, en las redes sociales, en los espectaculares, ya hasta termina siendo una convicción para nosotros y eso es lo que queremos, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma mercadotecnia nos incita a obtener aquel alimento. Entonces, no podemos enfocarnos únicamente en políticas de dar orientaciones y alguna promoción, sino que va muchísimo más allá de eso. Sin embargo, como podemos ver en estas imágenes, podemos trabajar en estrategias individuales, como mencionamos aquí, sistema alimentario y adquisición de alimentos, ¿no? Pero si no modificamos el ambiente obesogénico, como el que encontramos en estas imágenes, será muy difícil, casi podría decir imposible, hacer que la población logre hacer un cambio de conducta. Cuando se modifique el entorno, entonces las mediciones se vuelven muchísimo más saludables en todos. Y ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Si tú me preguntas, bueno, ¿y qué necesito hacer? Necesitamos un paquete integral de políticas públicas como las que encontramos aquí para modificar el entorno. Y estas deben de ser transversales, es decir, debes de participar de distintos sectores. Estas están regidas en estos principales ejes. El aspecto al sistema alimentario es importante por la producción
la distribución, abastecimiento de alimentos. Hay algunos estados hoy en día que están careciendo de agua y eso trae un impacto grande a los agricultores, a la disposición de alimentos de muchos, principalmente para grandes empresas, que su materia prima pues son mucho que se obtiene dentro de la agricultura, ¿no? Así como también es importante privilegiar a productores, redirigir subsidios agrícolas y reducir el desperdicio. Es una conciencia, es un valor, es un deber de toda empresa y de todo ser humano el poder reducir los desperdicios. Otro entorno que hay que analizar es el entorno escolar, ¿sí? Fortalecer lineamientos de venta de alimentos, disponibilidad, así como también promover campañas de comunicación y orientación alimentaria. Me ha tocado trabajar con empresas que tienen muchísimo fuerte campaña de comunicación y orientación alimentaria. Y es grande el impacto que se genera dentro de la población a la que se dirigen. Entonces, es un deber que todos deberíamos y debemos de tener. El ambiente alimentario es una parte importante que hay que analizar, así como también los primeros 1000 días de vida del infante, ya que es el periodo crítico de desarrollo adecuado de nutrición esencial, no para un desarrollo óptimo. Y como mencionaba anteriormente en el ambiente alimentario, pues a qué se debe y que ese es uno de los fuertes que vamos a tratar el día de hoy, es impuestos. Se busca que se generen impuestos a bebidas azucaradas, dígase refrescos, jugos, etc. Así como la regulación de la publicidad, que también lo vamos a ver más adelante. Fortalecer y aclarar el etiquetado frontal de los alimentos, así como la promoción constante de la actividad física. Así vemos como estos etiquetados nutrimentales que vemos aquí, que es exceso de calorías, exceso de azúcares, un sello, 4 sellos y estas leyendas de contiene edulcorantes que bastantes de nosotros, me atrevo a decir que el 100% de los que nos encontramos aquí, ya hemos visto estos sellos dentro de las nuevas envolturas de los alimentos. Y ahí esto es muy importante y aquí es bastante esencial prestar toda la atención porque la serie Lancet de febrero del 2019 ha identificado que tiene que ver estos problemas con todo el gran paraguas del derecho al bienestar. Tú que te encuentras aquí tienes un derecho principal y es el derecho al bienestar, el cual son los derechos que tenemos todos como población a la salud, a una buena alimentación, el derecho a la cultura, los derechos de la infancia y los derechos ambientales saludables. Entonces, estos derechos, escucha bien, son superiores a los derechos comerciales. El derecho al bienestar son superiores a los derechos comerciales de las empresas. Por eso es obligación del gobierno garantizar, y una forma de garantizarlos es permitiendo que haya información adecuada. Y esa es la base de la advertencia para México con el nuevo etiquetado nutrimental. Entonces, este nuevo etiquetado que se ha propuesto, como el que mirábamos anteriormente, es un etiquetado que permite evaluar rápidamente la calidad de un producto. Esto debe de ser entendido por el mayor número de población posible. Debe de ser entendido incluso hasta por los niños. Debe de ser claro para entonces permitir las elecciones al momento de hacer las compras, pues elecciones más saludables, de una forma fácil, rápida y sencilla, ¿no? Y bueno, debe entonces, por estas razones, promover la reformulación dentro de los productos. Y la buena noticia es que en las evaluaciones y monitoreos que ya se han realizado, ya se empieza a ver en unas semanas de haber anunciado que entró en vigor del nuevo etiquetado frontal mexicano, que entró en octubre del año pasado, ya una cantidad de alimentos, muchos, por ejemplo, galletas, cereales, jugos, han reformulado ya sus productos para mejorar su perfil y que no aparezcan estos sellos de advertencia, ¿no?
Y en la actualidad pues ya se está implementando para el beneficio de toda la población. Entonces, dentro de ello, vemos que este que encontramos aquí, el que ustedes ven, es el etiquetado GDA, es el que teníamos antes. Muchos de ustedes lo utilizaron en sus productos, muchos de ustedes a lo mejor lo siguen teniendo, ¿verdad? Este es el antiguo, el que teníamos anteriormente, y es un etiquetado que los desarrolló precisamente la industria alimentaria. Pues se dan cuenta, no, muchos no sabían cómo interpretarlo, simplemente miraban cuántas calorías, qué porcentaje, sabían leerlo pero no interpretarlo. Entonces, mucho de eso que no cumplía con los objetivos es porque este mismo, el etiquetado GDA, lo desarrolló la industria alimentaria, ¿no? Entonces, aquellas industrias con alimentos densamente calóricos, conocidas normalmente como comida chatarra, hace más de 10 años en Europa. Y no hay absolutamente ningún estudio que demuestre su comprensión en población mexicana. Es decir, lo implementaron y lo normatizaron sin siquiera tener la evidencia de que funcionara. Pues dijeron, sobres, vamos a utilizarlo, ¿no? Sin un sustento científico, sin estudios, simplemente a alguien se le ocurrió y dijeron, bueno, vamos a utilizarlo. Entonces, lo implementaron, lo normatizaron sin siquiera tener la evidencia, como les digo. Se basa en 200 calorías diarias, que es una cantidad de calorías que millones de mexicanos pues no requieren. Habrá quienes sí, pero muchísimos no. Y es una cantidad que realmente tiene grandes porcentajes de azúcares. Por ejemplo, considera un 90% de azúcares cuando la OMS recomienda un 50%, 50 gramos de azúcares, y de hecho está considerando bajarlo a la mitad. A mucha gente le preocupan las porciones y bueno, el etiquetado está por 100 gramos o 100 mililitros. Por lo menos el nuevo etiquetado que tenemos ahora se pueden comparar, y esto con el nuevo etiquetado del GDA no se podía. Y bueno, este etiquetado, la interpretación requiere hacer cálculos y ahí nos van a hallar haciendo las compras cuando hacemos los cálculos, ¿no? Y esto es lo que teníamos nosotros en todo el tiempo desde que se implementó hasta el día de hoy, hasta apenas finales del año pasado. No hubo posibilidad de demostrar algún beneficio en la población de este sistema y por eso fue tan fácil en las reuniones discutir, ¿sí?, de la norma 051 se pudiera mostrar evidencia de que esto tenía que ser reemplazado sí o sí, evidenciando ya diferentes estudios desde aproximadamente el 2011. Entonces, y esta evidencia es más o menos lo que demuestra que este es un etiquetado engañoso, ¿no? Aquí pueden ver este ejemplo, que este té dice que tiene 25 gramos de azúcar, ¿sí? Y que eso representa el 20% del requerimiento de azúcar del día. Eso significa aquí. El problema es que esto es en apenas 200 mililitros, como lo muestra ahí arriba, ¿no? Pero esta botella tiene 600 mililitros, no 200. Entonces, hay que multiplicar esto, 25 por 3, entonces resulta que esa botella tiene 75 gramos de azúcar, que sería el 60% de lo que se requiere en un día. Pero pues eso no es todo, ¿no? Esto es basado en 90 gramos de azúcar. Si lo basamos en los 50 gramos de azúcar que recomienda la OMS, como mencionaba en la diapositiva anterior, aquí abajo, entonces esto equivaldría al 150% del requerimiento de azúcar para una dieta de una persona con 200 kilocalorías. O sea, imagínense. Cuando se toman esto, las personas que necesitan 1300 calorías, estamos pues en un exceso de consumo de azúcares y así nos podemos ir con las grasas saturadas, el sodio y por ende las calorías. Por eso es que era urgente cambiar este etiquetado. Inclusive había muchas empresas que quizás no lo sabían interpretar y realmente es un etiquetado engañoso y que muchos se iban pues
con la finta de que, ay, solamente tiene 25 gramos, ¿no? Y aún así resulta ser muchísimo. Y bueno, desde el 2011 se está discutiendo qué otras alternativas podrían haber para etiquetado frontal en México. Y una de las que se encontró fue que en Chile estaban estudiando una etiquetado de advertencia. Y en ciencia, pues uno siempre busca la mejor evidencia y cómo es que este etiquetado forma parte de esto. Y siendo esta la mejor oportunidad para elaborar un etiquetado eficaz y claro, obviamente. Entonces, en el 2016 se publicó un estudio donde en 4 países el etiquetado de advertencia se comprendió muchísimo mejor que cualquier otro sistema. Y esa es una de las grandes bases que sustentó el que en México se hiciera un etiquetado frontal de advertencia, como este tipo de evidencia científica publicada en diferentes revistas que también les podemos hacer llegar pues, los artículos en los que se sustenta este cambio de etiquetado, ¿no? Entonces no salió de la noche a la mañana, es un trabajo de años por profesionales de la salud junto con muchas empresas transnacionales y hospitales también para poder elaborar este cambio, ¿no? No sucedió como el etiquetado GDA, que se le ocurrieron y lo pusieron nomás, ¿no? Entonces, y se acabó con que esta norma que contiene 5 sellos de advertencia compuestos por componentes que son nocivos para la salud. Además, edulcorantes que no son recomendables para niños, ni por la UNICEF, ni por la OMS, ni por la Academia Nacional de Pediatría, ni por hospitales infantiles de México, por nadie. Es por eso que de ahí muchos de ustedes van a preguntar, oye, ¿puedo poner la leyenda de que es saludable, de que es orgánico? No, si tiene una etiqueta, si tiene un sello, no puedes. ¿Por qué? Porque muchos de aquí, academias, hospitales, organizaciones, institutos, trabajaron y sustentaron esta parte, ¿no? Para tener ese derecho al bienestar, un etiquetado claro. Entonces pasa lo mismo con la cafeína, que es un estimulante que pues no tiene por qué estar tomando los niños a temprana edad, ya que puede producirles pérdida de sueño, ansiedad y demás molestias. Además, para la microchatarra, porque hace como 4 o 5 años para acá se empezaron a ver ya pequeñas porciones, pequeños empaques de alimentos, por ejemplo, de bollería, de pastelitos de chocolate, de que ya no era el paquete normal, sino que era un chiquito, y ya tú por comerlo dices, ay, es poquito, o sea, no es mucho ya, es una pequeña porción, no estoy comiendo excesos, cuando pues realmente es todo lo contrario, ¿no? Por eso es que están estos sellos de abajo. Entonces, ¿qué son esos chiquitos? Y que quedaban exentas, ¿no? Antes quedaban exentas de esos sellos y hoy no. ¿Qué quiere decir estos sellitos? Que tendría, por ejemplo, si un sello, un empaque chiquito tiene 3 sellos, significa que el empaque normal tendría al menos 3 de estos, ¿sí? O sea, sigue teniendo 3 de estos. Si tiene 4 sellos, igual tiene 4 sellos de estos. Si tiene 5, el empaque normal tiene 5 sellos, ¿no? Entonces, no es que por comer menos ya no te estés en excesos, no. En tu porción estás comiendo excesos de todas maneras, ¿sí? Y esta es la comparación del GDA que le presentaba ahorita, que no nos permite ser un poquito más claros. Y de hecho, para poder interpretarlos, apenas pues, los estudiantes en nutrición o los nutriólogos los podían hacer, y hay algunos que ahí andaban aprendiendo, ¿no? Pero la población en general, como un hábito, no existía. Y bueno, ahora sí, lo que nos compete y es de interés de muchos, ¿qué es lo que nos dice la norma oficial mexicana? Ya vimos todos los antecedentes, ya conocemos por qué se hicieron estos cambios, de dónde nace, cuál es nuestro compromiso como emprendedores, ¿sí? Entonces, se deben declarar, dice la norma oficial mexicana, que se deben declarar los nutrimentos siguientes: el contenido energético, el contenido de proteína, la cantidad de carbohidratos disponibles, azúcares añadidos, azúcares normales, la cantidad de grasa, especificando la cantidad, ¿sí? Correspondiendo a grasas saturadas y a grasas trans.
no incluyendo las grasas trans presentes en ingredientes lácteos específicamente, ¿no? Y cárnicos de manera natural. Pero los demás sí incluye las grasas trans. También es importante agregar la cantidad de fibra dietética, la cantidad de sodio, la cantidad de cualquier otro nutrimento acerca del cual se haga una declaración de propiedades, ¿sí? Cuando se haga una declaración específica de propiedades referente a la cantidad o tipo de hidrato de carbono, pueden indicarse también las cantidades de almidón o en su caso otros tipos de hidratos de carbono, ¿no? Y cuando se haga una declaración de propiedades con respecto a la cantidad o al tipo de grasa, por ejemplo, la cantidad de colesterol, deben declararse las cantidades de grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas y colesterol, ¿no? Por otra parte, vemos que la cantidad de energía debe declararse y debe calcularse utilizando los siguientes factores. Por ejemplo, por cada gramo de hidratos de carbono son 4 kilocalorías o 17 kilojoules, ¿no? Por cada gramo de proteínas son 4 kilocalorías, por cada gramo de grasas, de lípidos, son 9 kilocalorías. Y así nos vamos a ir con los demás compuestos, alcohol, polioles, ¿no? Que muchos de estos se utilizan en algunos edulcorantes, dulces y bebidas. Entonces, quedan exceptuados de incluir la declaración nutrimental los productos siguientes siempre y cuando no incluya alguna declaración. Escuchen bien, siempre y cuando no incluyen alguna declaración de propiedades nutrimentales o saludables. Por ejemplo, las hierbas, las especias o mezclas de ellas. Tampoco los extractos de café, granos enteros o molidos descafeinados y que contengan ingredientes añadidos diferentes aromas. Tampoco van a incluir ese tipo de etiquetado las infusiones de hierba, algunos tés, descafeinados, instantáneos, solubles, algunos vinagres fermentados y sucedáneos, ¿no? Aguas para consumo humano y agua mineral. Los productos que en la superficie más amplia sea inferior a 78 centímetros cuadrados, siempre y cuando incluya un número de teléfono o página web a la que el consumidor pueda obtener información, ¿no? Es decir, si tu empaque es pequeño y no te cabe, ok, debes incluir, ¿verdad?, la información tuya para que se puedan poner en contacto contigo el consumidor. Es lo que normalmente nosotros nos hacemos como atención al consumidor, ¿no? Entonces, por ejemplo, para información sobre declaración nutrimental, llame a tal, ¿no? O declaración nutrimental disponible es indicar la página web o número de teléfono o atención al cliente o algunas leyendas análogas. En este caso, los productos no deben incluir alguna declaración de propiedades en el producto mismo, es decir, orgánico, saludable, porque ya es por su naturaleza, se entiende que es natural, ¿no? Y la declaración nutrimental debe hacerse en las unidades que corresponden al Sistema General de Unidades de Medida. Entonces, y bueno, creo que parte de lo que a muchos nos tiene aquí es conocer los valores detrás de estos octágonos. Dentro de la información nutrimental complementaria es importante que se indiquen aquellos productos preenvasados, ¿no? Ya sea los que contengan añadidos como azúcares libres, grasas, sodios, el valor de energía, la cantidad de azúcares libres, de grasas saturadas, de grasas trans dentro de ellas y de sodio que cumplen con los perfiles nutrimentales establecidos pues en esta tabla. Esta tabla, si pueden, bueno, también les vamos a hacer llegar, ahí voy a pedir a los que organizan dicha conferencia, hacerles llegar el nuevo etiquetado nutrimental a norma. Ahí viene esta tabla y esta es esencial para ustedes y que puedan conocerla. Ya sea que estás aquí porque eres ama de casa, estás escuchando y quieres aprender a interpretar, aquí está. Si eres empresario, si eres gerente o emprendedor y quieres iniciar con un nuevo producto, esta es la base. Esto te va a ayudar mucho para saber, para conocer también, ¿no?
Si eres estudiante dentro del área de la salud, si eres un profesional de la salud que está aquí, exactamente es la base que te va a ayudar a poder interpretar y conocer cuándo lleva esos sellos, cuándo no los lleva, ¿no? Entonces, para los efectos del inciso anterior, dentro de ellos se entiende por azúcares añadidos libres aquellos a los que durante el proceso de elaboración se les haya añadido azúcar, ¿no? O ingredientes que contengan agregados como azúcares libres. Y producto preenvasado añadido de grasas se conoce como aquellos a los que durante el proceso de elaboración se haya añadido grasa vegetal o animal, ¿no? Aceites vegetales parcialmente hidrogenados, por ejemplo, alguien que venda frijoles y le agregue manteca de puerco durante el proceso, ¿no? Entonces es importante también analizarlo en los ingredientes. Entonces, bien, ¿cuándo va a presentar el exceso de calorías? Pues si es sólido y son 100 gramos, todos se van a comparar con base a 100 gramos de producto, ¿no? Si en 100 gramos nosotros encontramos más de 275 kilocalorías totales, va a tener el exceso de calorías. Si es en líquido, si encontramos más de 70 kilocalorías en el producto o más de 8 calorías que le corresponden a azúcares libres. Cuando ustedes tengan un nuevo producto, es importante analizar todo esto. ¿Cuándo va a tener excesos de azúcares? Cuando en un producto que sea sólido o líquido con base a 100 gramos o 100 mililitros, más del 10% del total de energía provenga de azúcares libres. Ahí es cuando va a tener exceso de azúcares. Normalmente lo encontramos en bollerías, caramelos, paletas, nieves, etc. Bebidas también. Grasas saturadas, cuando el 10% del total de energía proviene de grasas saturadas, ¿no? Para eso hay que hacer factores de conversión y analizarlos. Al igual que las grasas saturadas, cuando más del 1%, o sea, mínimo, pero es que es importante declarar esto. Cuando más del 1% del total de energía proviene de grasas trans, que es cuando va a tener el exceso de grasas trans. O sea, fíjense, 1%, podríamos decir nada. Es decir, que si tú consumes con el hecho de que ya consumas bien poquito, ya es un exceso para tu cuerpo. Entonces, de todo, hay que cuidarnos de todos, pero hay que cuidarnos más de estos, ¿no? Grasas trans. En sodio, en sólidos y en líquidos. En sólidos es cuando más del 1 tiene más de 1 miligramo de sodio por caloría. O en el caso de las bebidas, más de 300 miligramos de sodio en bebidas sin calorías, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese exceso de sodio. Y bueno, cuando ustedes vayan a modificar su nuevo etiquetado, cuando piensen hacerlo, cuando saquen su producto, la persona que les vaya a trabajar y que les vaya a hacer la interpretación de esta tabla, les debe de mencionar cuánto contiene, cuánta energía, azúcares, grasas saturadas con la tabla equivalentes que miramos anteriormente, que es esta presentación de declaración nutrimental, y ahí es donde les deben de mostrar los sellos que su producto contiene. Entonces ya en el caso de ustedes, si es de su apertura para el compromiso del bienestar de la población y aparte quieren pues cumplir con la normatividad, es su deber y su responsabilidad reformular el tipo de ingredientes y el proceso de sus productos para que no tengan estos productos. Yo que me encuentro trabajando en el área de las consultas, en el área del sector salud, hay muchos que me dicen, ya sé leer los nuevos octágonos, ya no compro alimentos o trato de comprar los mínimos productos que tienen sellos. Y si veo algún producto que tiene muchos sellos, no lo compro, ¿no? Entonces, para que no disminuyan sus ventas, es importante actualizarse y modificar, ¿no? Y bien, dentro del etiquetado numérico, aquí vamos a ver, ¿verdad? Dentro de la norma oficial podemos encontrar estos 5 minisellos numéricos y que regulan la norma para productos que son menos
de 40 centímetros cuadrados en su envoltura. Por ejemplo, este que vemos aquí, este pequeño chocolate al lado derecho. Entonces, lo que significan estos sellos, que ya había mencionado anteriormente, es nada más que el número de sellos que tendría este producto en la versión grande y original, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este chocolate que dice, tiene 3 sellos, este pequeño. Estos chiquitos vienen en este empaque grande. En el grande, como si hay espacio, suficiente margen, ahí se seleccionan los sellos que trae: exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas. Pero eso se la llevó doña Lupita a Abarrotes de la colonia. Lo compró en mayoreo y tú vas y me dices, ay, entonces no quiero un chocolate grande, quiero un chocolate chiquito. Entonces tú al comprarlo te das cuenta que tienes 3, pero tú dices, pero no sé cuáles son los 3 que tiene. Pues tú al saber que es un dulce, vas a saber que tiene exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, ¿no? Entonces, todo producto, si ustedes tienen una versión más pequeña en la versión original, deben declarar cuántos sellos tiene con base al producto original de tamaño, ¿no? Entonces, en el caso de México, la reducción del tamaño pues ya no funciona como estrategia para evitar mostrar el etiquetado frontal. En otros países se percataron de eso y en México dijeron, no se nos va a pasar eso para que la gente no sea engañada y tenga un etiquetado claro. Que eso es por lo que realmente es lo que se busca, ¿no? Entonces, o también en ¿no? Por ejemplo, los productos cuya superficie principal de exhibición sea menor de 40, como les mencionaba, deben incluir un sello con el número que corresponde a la cantidad. Lo encontramos en dulces o enlatados también. Por ahí había muchos memes cuando recién salió esto del etiquetado, ¿no? Que decían que ponle un sello a la lata, ¿no? Pero ¿de qué tú ponle un sello, no? O sea, sí, a muchos les dio risa, pero tiene su razón de ser. O sea, realmente lo que significa es que este pequeño es una referencia del empaque grande y que realmente lo que contiene es un exceso de sodio. Deben de presentarlo siempre ese tipo de etiquetados. Entonces, quedan exceptuados de la información nutrimental complementaria los productos siguientes, por ejemplo, aquellos que se establece y las fórmulas, por ejemplo, lácteas que encontramos aquí. Son los alimentos que no necesariamente deben de traer ese etiquetado, que son las fórmulas para lactantes, fórmulas con necesidades especiales de nutrición, fórmulas de continuación, alimentos y bebidas no alcohólicas para algunos lactantes o niños de corta edad con algunas especificaciones, por ejemplo, los siguientes nutrimentos como grasas, azúcares y sodio. Aceites vegetales tampoco, grasas vegetales, azúcares, miel. ¿Por qué? Porque son compuestos que ya sabemos que por su origen el aceite vegetal pues va a tener un exceso de grasas, pero pues es que realmente es el componente principal: azúcar igual, miel, sal yodada y así como las harinas de cereal. Actualmente pues existen gran cantidad de estudios en niños de diferentes países de Latinoamérica. Y quiero mostrarles que fue realizado en Brasil en 316 niños de entre 6 y 12 años de edad, que los sellos de advertencia se redujeron la percepción saludable de aquellos productos que contenían altas cantidades de azúcares, grasas y calorías. Y otro detalle que se encontró es que aquellos alimentos con etiquetado con octágonos, pues les fue un poco más fácil interpretarlos para aquellos con los de sistema de etiquetado LDA. Entonces vamos a llevarnos una tarea de aquí, póngale práctica con sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus primos. No, realmente es un etiquetado que va a ser un poco más claro para ellos y los va a llevar a tomar mejores decisiones. Y bien, dentro de ello vamos a ver dónde se ubican. Ya sabemos qué componentes debe de cumplir nuestro alimento para que cumpla con qué sello.
y qué significan esos octágonos y qué significan los octágonos chiquitos con un número. Entonces ahora vamos a ver la ubicación de los sellos de advertencia. No es simplemente los tiene, ok, y yo los acomodo donde quiero. No, porque de ser así, la industria alimentaria los acomodaría una parte de la más pequeña y la parte de atrás donde nadie lo ve. Entonces eso también está muy regulado y hasta la posición de dichos sellos en tu empaque está estipulado dentro de la norma oficial mexicana. ¿No? Entonces, dentro de ello, los sellos deben colocarse en la esquina superior derecha a la superficie principal de exhibición, como lo vemos en estos casos, de estos productos que vemos aquí, y conforme se establece en los apéndices de la norma oficial mexicana. En aquellos productos con superficie principal de exhibición menor a 60 se podrá colocar los sellos en cualquier área de dicha superficie. Y cuando se deban incluir más de un sello, el orden de inclusión debe de ser de izquierda a derecha, ¿no? En un orden. Esto lleva un orden, no es voy a poner los que yo quiero, mi diseñador va a poner el primero que se le ocurrió, no. Estos llevan un orden y el número 1 es exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, de ahí exceso de grasas trans en caso de tenerlas, exceso de sodio. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, este que vemos aquí de empaque amarillo tiene los 4, ¿no? Si hubiera tenido los 5, en medio del exceso de grasas saturadas, exceso de sodio, iría el exceso de grasas trans. Y cuando procede a incluir las leyendas, por ejemplo, como contiene cafeína, evitar en niños o contienen edulcorantes no recomendables, deben ir en la parte inferior derecha de la superficie, como encontramos en esta bebida con etiquetado rojo, ¿no? Dentro de ello deben ir debajo de los mismos sellos, o sea, no van a ir arriba o en otra parte, deben ir justamente abajo de los sellos, conforme se establece en la norma oficial mexicana. Entonces, cuando la información comercial, ¿no?, obligatoria de los productos preenvasados van destinados al consumidor final, se encuentren en un envase múltiple o colectivo, no será necesario que dicha información aparezca en la superficie. Por ejemplo, estas galletas que vemos aquí, muchos han comprado paquetes de estos así grandes, ¿no? Donde vienen empaques pequeños. Entonces, los empaques pequeños no traen ese tipo de exceso de calorías, ni siquiera trae el número de sellos que aplicaría. ¿Pero por qué? Como menciona aquí, cuando la información comercial obligatoria de los productos preenvasados van destinados al consumidor final, se encuentre en envase múltiple o colectivo, no será necesario que dicha información aparezca en la superficie del producto individual. Pero el envase pequeño sí debe de traer una leyenda que diga no etiquetado para su venta individual. Es decir, cuando la persona quiera obtener esos empaques pequeños, pues obviamente va a comprar el empaque grande, donde se le va a aportar la información esencial en cuanto a nutrimentos que contiene ese alimento pequeño. Pero es muy importante que diga no etiquetado para su venta individual. Entonces, el tipo de declaraciones dentro de ello, vemos que existen declaraciones nutrimentales y declaraciones saludables. Por ejemplo, las declaraciones nutrimentales pueden referirse a contenido de proteínas, grasas, calorías, carbohidratos o derivados de la misma, ¿no? Por ejemplo, fibra, sodio, vitaminas, nutrimentos inorgánicos de referencia. Y existen las declaraciones saludables. Cualquier representación que declara, sugiere o implica que existe una relación entre el alimento y la salud. Por ejemplo, rico en calcio para fortalecer tus huesos, ¿sí? Rico en fibra para mejorar tu digestión, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de declaraciones nutrimentales y declaraciones saludables. Las que les mencioné son declaraciones saludables, como las que tenemos aquí. Entonces, cuando un producto tenga este tipo de sellos, con que cumpla con uno o con una leyenda, no puede tener
este tipo de leyendas y declaraciones. Si tu producto es una barra de granola de avena orgánica con miel de agave, etcétera, pero tiene un sello, lo siento mucho, pero atractivo tu producto. Y si no tuviera esos sellos, debes de contar con el aval de una institución que te diga, después de un estudio que haga tu producto, ok, tu producto es adecuado para este tipo de situaciones. Por ejemplo, hay muchos productos que ya traen el aval para que sea apto consumo de personas con diabetes o personas con celiaquía. Entonces debes de contar con el aval de las instituciones para poder tener esas declaraciones como las que vemos aquí. Mientras no, estás incumpliendo con la normatividad y puede COFEPRIS llegar a tu empresa donde tú estás realizando tus productos para invitarte a modificar eso. O que lo quites o que cumplas con el aval. Y bien, las dimensiones de los sellos también es una parte esencial e importante, que es lo que le mencionaba anteriormente, de que no van a ir donde sea, ni tampoco van a ser del tamaño que sea, ¿no? La norma oficial mexicana, ustedes lo van a poder analizar con calma también, estipula ciertas dimensiones para los sellos, para los octágonos con excesos, ¿no? Con base a las dimensiones de tu empaque. Esto se lo debes de enseñar a tu diseñador. Esto lo debe conocer tu diseñador de cómo realizarlo. La persona o la empresa, la institución que analice el etiquetado de tu alimento también debe de analizar las dimensiones de tu nuevo etiquetado y octágonos en caso de presentarlo, ¿no? También se utiliza un tipo de letra, una tipografía específica, que en este caso es Arial Bold, y también pues los colores que hay que utilizar, ¿no? Que es negro y blanco, seguido con la leyenda de Secretaría de Salud, como vemos aquí. Y de igual manera, en caso de ser empaques pequeños, que no tengan espacio para ese tipo de octágonos con letra, bien, está de número, un sello, 2 sellos, y también estipula las dimensiones que debe tener cada uno de los márgenes. Como les digo, que es algo que la imprenta o el diseñador que ustedes tienen en sus productos debe de conocer muy bien. Y si por ahí conocen una imprenta que esté avalada, certificada y capacitada en la norma oficial mexicana, pues bueno, es un plus y una garantía para ustedes. Trabajo de confianza. Las leyendas, como vemos aquí, contiene cafeína, evitar en niños, puede ser de ambas formas, como lo menciona aquí, ¿no? Ya sea de una u otra, como mejor se acomode en tu empaque, pero siguiendo las dimensiones dentro de ella. Y dentro del acomodo, en el caso de tener 2, 3, 4, 5 sellos, esas son las maneras que se deben de ubicar. ¿De acuerdo? No los 4 seguidos, no así, sino de esta manera como lo vemos aquí. De ser 2 van a ir de laterales, de ser 3 laterales y 1 abajo, seguido con la leyenda de Secretaría de Salud. Forzosamente debe de traer la leyenda y lo que diga Secretaría de Salud. Y bueno, en caso de tener un exceso, todos los octágonos, de esta manera van a ir acomodados, ¿verdad? Y dentro de ello, ya se estipuló en octubre del año pasado y ahora en mayo de este año, ya se estableció para la desaparición y que no se utilizaran algunos personajes, ¿no? Entonces ya como producto final, esto es lo que tenemos hasta el día de hoy y que se va a ir elaborando por etapas, ¿no? Se va a ir elaborando por etapas. Primero es que pusiera los octágonos, después que reformularas y que modificaras las leyendas, como vamos a ver aquí. Y esto va de aquí al 2028 en adelante, va a ir por etapas y a cada una de las empresas se les está dando tiempo
para que puedan sacar los lotes que tenían anteriormente y que se vendan y que los nuevos que están por salir ya cumplan con esa nueva normatividad. Los cambios que vemos hoy en día de antes y el ahora es que antes teníamos solamente la tabla nutrimental con base a la porción y la cantidad que cada quien quisiera. Y ahora es de reconocer que todas las porciones van a ir con base a 100 gramos o 100 mililitros. Independientemente, aún así, la porción de tu producto sean 5 gramos, debes de declararlo con base a 100 gramos. Si tú quieres agregarle la porción que sugieres en tu producto, adelante, pero forzosamente debes de ponerle la de 100 gramos, ¿no? Y la declaración debe, en caso de que tenga azúcares añadidos, debe de estar para conocer la cantidad exacta de azúcares agregados al producto al final, ¿no? Al proceso de elaboración. También la lista de ingredientes, ahí se estipula que se debe de mantener y esa no hubo cambios porque todos debemos de aprender a leerla. Los ingredientes de los productos se agrupan de la que tiene mayor cantidad en el compuesto del alimento al que tiene menor, ¿no? Y de esa manera es más fácil identificarlo. Las guías diarias de alimentación, que era el etiquetado frontal que tenían, que era el GDA, el antiguo. Ahora ya tenemos los sellos, los octágonos de color negro que se mostrarán enfrente del empaque en la parte superior con las dimensiones adecuadas, ¿no? Ya sean con los excesos que contenga el producto y con los criterios nutrimentales propuestos por la OPS. Los avales, antes era muy fácil poder agregar los avales que tenían avalado por la Organización Nacional de Salud, ¿no? Avalado por la Asociación Americana de Diabetes, y cuando realmente ni siquiera estaban comprometidas las instituciones a realizar un análisis, sino que simplemente comprabas el aval, pagabas tanto dinero, te lo daban y no lo analizaban, y ahora es un compromiso de ellos que te lo van a analizar, ¿no? Entonces los productos con exceso de azúcares tenían avales y ahora no. Si el producto tiene el sello o una leyenda, con leyenda me refiero a cuando dice contiene cafeína no apto para niños, ¿no? Simplemente eso, ¿no? No podrá presentar el aval de asociaciones médicas. Y las declaraciones nutrimentales que se colocaban en la parte superior, un gran tamaño, algo muy llamativo, pues también van a ir fuera, van a quedar fuera. Lo que sí es que los elementos persuasivos el día de hoy, cuando un producto tenga sellos de advertencia o alguna leyenda, no podrá contener estas estrategias de publicidad que traigan la atención de niñas y niños como el uso de personajes. Muchos ahí renegaron y se quedaron con la duda, si mi producto tiene estos sellos, no puede cumplir con los personajes, especialmente si es dirigido a niños y niñas. ¿De acuerdo? Y pues bien, hasta el día de hoy vamos en ello. Ahorita vamos en la segunda etapa, que es la declaración nutrimental, los avales y los personajes. Si tu producto va direccionado a infantes, si tienen personajes, si tienes ellos, pues es momento de quitarlos si no los has quitado, ¿verdad? Por mi parte, pues es todo. Muchísimas gracias. Y aquí cuando nuestro moderador abra el espacio a las preguntas, ya vi por ahí que hay preguntas de varios, me da mucho gusto, pues las respondemos con mucho gusto, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos y aquí están nuestros contactos por cualquier detalle en lo que podamos ayudarles.